Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Muy buen día, gracias por estar con nosotros en una emisión más del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, del cual soy miembro activo orgullosamente. También, por supuesto, soy parte del equipo de Coinonía Radio y el día de hoy les doy la bienvenida a este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. ¿De qué hablamos en este programa? Pues básicamente de la cuestión religiosa que se vivió en los años 1926-1929. ¿De qué se trata esto? Pues la persecución religiosa que tuvo lugar aquí en México, perpetrada por supuesto principalmente por el gobierno, pero ya había habido muchas ocasiones antes de Plutarco Elías Calles, que es quien detona la persecución religiosa en estos años, pero muchos años atrás ya había intentos por callar a la iglesia, por atacar a la iglesia y hacerla pues que tocara retirada de nuestro país, pero hubo hombres valientes que no permitieron que esto sucediera en nuestra patria, estos hombres que el día de hoy nosotros tenemos en los altares, muchos de ellos santos, otros tantos beatos, en espera de que puedan ser proclamados ya santos de nuestros tiempos, y lo seguiremos deseando y lo seguiremos esperando, pero no por ello merecen menos honor por ser beatos o santos. Todos ellos merecen nuestro amor, nuestro respeto, y también merecen que sean para nosotros dignos ejemplos a seguir para la defensa de nuestra iglesia, amar nuestra iglesia, defender nuestra iglesia y dar razón de lo que es toda la iglesia católica, y por supuesto Jesucristo mismo, que es el centro de nuestra vida, Rey, y centro de nuestra patria también. Y bueno, como les decía, muchos quisieron ocasionar que la iglesia pues decayera en nuestra patria después de la presidencia. Por ejemplo, Juárez, el que fue presidente Benito Juárez, en algún momento de su vida, pues él hizo la separación iglesia-estado, que ya la iglesia no tuviera ninguna aportación, o que no tuviera ninguna posibilidad de participar dentro de la gobernatura, o de tener, por ejemplo, escuelas, de poder tener algunos, y no porque tuviera negocios, pero es la iglesia la que tenía los orfanatos, la que tenía los asilos, la que tenía instituciones de ayuda, y Benito Juárez sencillamente dijo: separación iglesia-estado. La iglesia no puede tener nada de esto, todo esto le compete únicamente al gobierno. En los años 1855 y hasta el año 72, México fue gobernado casi siempre también, como hemos visto, por generales, por ejemplo, el general Porfirio Díaz, el general Huerta, el general Carranza, el general Obregón, y después, ya una vez que estalla fuertemente la persecución religiosa, la más brutal que se puede contar en México por lo menos, es gobernado por otro general, Plutarco Elías Calles. Y no es nuestra idea, por supuesto, hablar mal aquí del gobierno, sencillamente decir la verdad, lo que es. Y desde entonces pues se ha atentado contra la Iglesia Católica. Desde aquellos tiempos el que se considera el benemérito de las Américas es el primero en darle también pues no quisiera decir la palabra, pero no encuentro otra, de manera que la tendré que decir, de traicionar
a la propia iglesia Benito Juárez, porque si bien cuenta la historia de Benito Juárez, que él fue educado incluso por un párroco, por un sacerdote, vivió en una iglesia, él fue educado y sus estudios fueron pagados por un sacerdote. Y de esta manera, Benito Juárez, una vez que llega a niveles importantes en la política, en el gobierno, pues hace esta traición durísima a la misma iglesia que le dio de comer. Imagínense ustedes. Pero bueno, este es lo que vamos a platicar el día de hoy en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio, precisamente, ¿qué es el martirio y por qué tanto amor hacia la cruz? ¿Por qué tanto amor hacia el sufrimiento? Decía San Agustín una frase hermosa: cuando se ama no se sufre, y si se sufre hasta se ama el mismo sufrimiento. Ya lo decía San Agustín, y esto también lo tuvieron en cuenta los mártires de Cristo Rey. ¿Qué es un mártir? Podríamos decir nosotros, pues la palabra mártir viene del griego, que significa testigo, testigo de la fe. Es el Movimiento Nacional Cristo Rey, parte de ellas, de las mujercitas, quienes nos explican qué es el martirio. Y también hay un poco de locura en nosotros, en este movimiento de Cristo Rey, porque nosotros deseamos el martirio, y es algo un poco loco o muy loco, porque bueno, ¿a quién le gusta sufrir? A mí me duele la cabeza y me tomo 3 pastillas para que ya me deje de doler, o me sucede algo y me estoy quejando terriblemente y quiero que medio mundo me consuele. A nadie le gusta sufrir. Sin embargo, nosotros como carisma y como deseo hemos también adoptado este deseo desde nuestro corazón, el martirio, el sufrimiento. ¿Por qué? Por el deseo de sufrir como Cristo, de padecer por Cristo y por la causa de Cristo. No sufrir a lo loco y a lo tonto, no, sufrir por la causa de Cristo. Si el sufrir soledad es a causa de Cristo, con soledad la sufro con amor, porque este amor es el que, y este sufrimiento es el que me llevará definitivamente a la presencia de Dios. En fin, vamos a ver qué es el martirio y cuál es el deseo del martirio del movimiento Cristo Rey. El término mártir viene del griego y significa testigo, lo mismo que martirio significa testimonio. Por lo tanto, los mártires son los testigos de la fe. El mártir es aquel que da su propia vida por la verdad del Evangelio. En este sentido es muy expresivo un texto de Orígenes. Todo el que da testimonio de la verdad, ya sea con palabras o bien con hechos, o trabajando de alguna manera en favor de ella, puede llamarse con todo derecho testigo. Desde que Cristo fue crucificado en la cruz, empezó una historia que lleva ya más de 2000 años. La de los mártires cristianos, que no conocieron nunca el fin. Lo dijo Cristo mismo: me han perseguido a mí, los perseguirán también a ustedes. Es una nota característica y perpetua de la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de mártires. La Iglesia del primer milenio, escribió el Papa Juan Pablo II en Tertio Milenio Adveniente, mientras se acerca el tercer milenio, nació de la sangre de los mártires, sanguis martyrium semen Christianorum, sangre de mártires, semilla de cristianos. Al término del segundo milenio, la Iglesia se ha vuelto nuevamente Iglesia de mártires. Es un testimonio que no ha de olvidarse. Mártir, por lo tanto, no es solo el que derrama su sangre, sino que lo es también aquel que día a día da su vida por sus hermanos al servicio del Evangelio. Anacleto González Flores, mártir mexicano de Cristo Rey, dijo antes de ser ejecutado por odio a la fe en la cruel persecución encabezada por Plutarco Elías Calles: Señor, permita a tu siervo que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Soy Carito Vázquez, estudiante de secundaria, y sí, quiero ser mártir. Soy Belén Vázquez, estudiante de medicina, y yo quiero ser mártir.
Soy Maggie Gutiérrez, estudiante de pedagogía. Yo quiero ser mártir. Soy Karina Vázquez, estudiante de arquitectura. Mártir yo, ¿por qué no? Soy Tanis Gutiérrez y soy aspirante a la vida religiosa. Y claro, quiero ser mártir. Soy Jackie Vázquez, estudiante de preparatoria. Y sí, quiero ser como los mártires mexicanos. Y bueno, la iglesia desde sus inicios ha sido mártir, ha sido perseguida. Recordemos, por ejemplo, a los niños, los santos inocentes, que fueron los primeros en dar la vida por Cristo, pasando también, por supuesto, por el mártir por excelencia, el sublime mártir, Cristo mismo, y muchos que le siguieron a él, mártires cristianos como San Esteban, los mismos apóstoles, San Sebastián, que fueron muertos asesinados de manera muy cruel y de manera verdaderamente terrible, y todo esto lo supieron padecer por la causa de Cristo. Vamos a regresar después de la pausa con mucho más en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, recordando la historia de México, aquí la persecución religiosa, recordando también algunos de los mártires, de los primeros mártires de Cristo, no necesariamente de Cristo Rey en México, sino de Cristo Rey en el universo, estos mártires que les acabo de mencionar, y muchas otras cosas que veremos en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Quédese con nosotros, regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Gracias por acompañarnos como siempre en este programa conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Les mandamos un saludo a todos ustedes y que Dios les bendiga. También a nuestro párroco, el padre Jorge Hernández, ahí en San Isidro Labrador, que siempre ha tenido mucha caridad para albergarnos en su parroquia. Y bueno, yéndonos a la historia de México en esta persecución religiosa, yo les decía que desde la presidencia de Benito Juárez pues ha venido una persecución fuertísima para la iglesia en México, y que se detonó con Plutarco Elías Calles, reformando el Código Penal, la Ley Calles, así se llamaba, en 1926. Esta ley Calles expulsa a todos los sacerdotes extranjeros, sanciona con multas y prisión a quienes den enseñanza religiosa o establezcan escuelas primarias o vistan como clérigos o religiosos, o también se reúnan de nuevo habiendo sido enclaustrados, o introduzcan la vida religiosa o realicen algún acto de culto fuera de los templos. De aquí que, por ejemplo, muchos en este tiempo de la persecución religiosa se vieron obligados, tanto seminaristas como los mismos sacerdotes y obispos, de no portar ya el alzacuello, no portar los seminaristas las sotanas en calle, en público, porque si no eran reos de prisión o incluso reos de muerte. Ya después de la persecución religiosa pues queda un poco esta costumbre de no utilizar los alzacuellos por varios, por supuesto, no digo que por todos. Los obispos sí son distinguidos en usar su alzacuello, también su cruz pectoral, pero en aquel tiempo también todo esto estaba prohibido. De ahí que se ha dejado mucho también esta costumbre de usar la vestimenta clerical. Repitiendo el truco de los tiempos de Juárez, también en este tiempo de la persecución religiosa, desde una secretaría del gobierno callista, se hace el ridículo intento, y así lo decimos, el ridículo intento de crear una iglesia cismática mexicana, esta vez en torno a un precario patriarca Pérez, que finalmente murió en comunión con la iglesia. ¿A qué se refiere esto? Imagínense ustedes esta locura.
en 1926, tratan de crear una iglesia cismática mexicana, es decir, a poner un nuevo credo en México, que ya no crean en Jesucristo, no crean en los santos, en la Santísima Virgen, no tengamos veneración a esto que nosotros sabemos que es parte de nuestra vida como católicos, sino que se crea una imagen, una iglesia en la que puedan poner toda su atención, y esta iglesia es convocada por un patriarca Pérez, un mentado Pérez, así le decíamos nosotros, y también mucho de la iglesia universal que conocemos nosotros ahora, nace en este tiempo, nace en el tiempo de la persecución religiosa como intentos de desviar la atención de los mexicanos, de estos mexicanos que ellos llamaban cristeros de manera muy despectiva, o que llamaban fanáticos. No eran fanáticos aquellos hombres, eran hombres estudiosos y eran hombres dedicados y hombres de fe, hombres eucarísticos. Por eso supieron llevar adelante toda la fe de la iglesia, y querían tratar de distraerlos con estas iglesias cismáticas, pero no lo lograron. Y uno de ellos también era no rendir culto precisamente a Plutarco Elías Calles, pero sí, Plutarco Elías Calles financiaba estas iglesias cismáticas. Es un ridículo y es una locura, por supuesto. Así lo vieron los hombres valientes de aquel tiempo, mexicanos, y no solamente mexicanos y guadalupanos y católicos, por supuesto. Y bueno, también otro de los amores profundos de los cristeros en aquel tiempo, y hay una frase, no sé si es Santa Teresa de Ávila o Teresita de Jesús, que dice: María es el secreto a voces de todos los santos. Es decir, que el amor que le han tenido todos los santos a María es lo que les ha valido precisamente la santificación. El ejemplo de María, el albergarse en los brazos de María, les ha valido la protección de todas las tentaciones, y más allá de la tentación, del pecado. Los cristianos, y todos los cristianos, tenemos un amor profundo a María. Los cristianos perseguidos en Cristo Rey en México le tenían un gran amor a la guadalupana. Vamos a ver Cristo Rey, también parte del grupo de Cristo Rey, nos explica María, Madre de Dios, también un dogma de la Iglesia. Vamos a ver esta cápsula. Primero que nada, hay que decir que los católicos no adoramos a la Virgen María. El culto que le profesamos no es adoración, puesto que ésta le corresponde únicamente a Dios. Los católicos veneramos a Santa María, porque ella es la mujer a quien Dios escogió para que fuera la madre de Cristo. Es decir, María no es una persona cualquiera, es la madre del mismo Dios. Recordemos el pasaje de la Visitación. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. María es bienaventurada por el hecho de haber sido escogida por Dios para llevar al Salvador en su seno, y por ello los católicos la hemos llamado así durante todas las generaciones. El respeto y veneración que le profesamos los católicos a la Santísima Virgen tiene, por lo tanto, bases bíblicas sólidas. Isabel, en el pasaje de la Visitación, llama a María la Madre de mi Señor. Si aceptamos que María es verdadera y real Madre del Señor Jesús, entonces, por tanto, ella es verdadera y real Madre de Dios. Pretender que María es madre solamente del cuerpo físico del Señor es absurdo. El Señor Jesús es una persona completa. También en la noche, tú eres quien guía. Pretender separar su divinidad y su humanidad es absurdo y es una herejía conocida como nestorianismo, que dice que hay dos personas separadas en Cristo encarnado, una divina, el Hijo de Dios, y otra humana, el Hijo de María. La herejía fue condenada y la doctrina aclarada en el Concilio de Éfeso en el año 431. María.
Biológicamente, la divinidad del Señor Jesús no proviene de María, pero no por esto ella deja de ser verdaderamente su madre. Lo mismo sucede con nosotros. El alma inmortal que cada uno de nosotros posee proviene directamente de Dios, pero eso no significa que mi madre no sea verdadera madre mía. Hay que recordar que fue voluntad del Señor haberse encarnado en una mujer. Y que esa mujer fuese su madre. Dios no necesitaba una madre, pero quiso actuar así en su plan de salvación. Y por su voluntad, María fue elegida como Madre de Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de amor, Reina y Madre, Esclava del Señor, Bendita entre las mujeres, Madre de misericordia, Mamá, Muy bien, pues con esta cápsula vamos a hacer una siguiente pausa y les recuerdo que María es siempre la portadora de verdad porque ella portó en su vientre a Jesús. Hay una frase de Santa Teresita, esta sí es de Teresita de Jesús, dice: yo nunca aconsejo nada a nadie sin haberme encomendado a la Virgen Santísima. Ella es la que hace que las palabras que digo tengan eficacia en los que lo escuchan, porque ella es la madre de la verdad, por portar en su seno a la verdad. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, regresamos con más información aquí en este programa. La sangre de los mártires es semilla, tenemos todavía mucho más que compartir. El significado de la cruz, usted lo conoce, por qué amamos tanto los cristianos la cruz y por qué también nos debaten tanto este signo de salvación los hermanos separados, lo veremos en el siguiente bloque. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. La cruz siempre ha sido deseada por los mártires de Cristo Rey, por todos, desde los contemporáneos hasta los primeros cristianos. Recordamos, por ejemplo, a San Esteban. San Esteban era diácono elegido por los apóstoles para atender a la caridad de la iglesia de Jerusalén. Él fue el primer mártir de los cristianos. Él murió no crucificado, pero sí lapidado, es decir, apedreado. También los apóstoles, todos los apóstoles murieron mártires. Santiago el Mayor murió decapitado en Jerusalén. San Pedro murió, él sí murió crucificado, pero boca abajo en Roma. San Andrés murió crucificado también. San Bartolomé murió desollado. Otro, San Sebastián, fue capitán de la guardia y del emperador, y desde esa posición ayudó a muchos cristianos que fueron perseguidos por orden del emperador Diocleciano, hasta que fue descubierto y por orden del emperador fue atado a un tronco y aseateado por muchos arqueros. Su fiesta se celebra cada 20 de enero. Y así muchos podemos ver, muchos santos que han sido mártires y que han deseado la cruz y han deseado el martirio con el deseo firme, no solamente por una locura, sino por el deseo firme de acompañar también en la cruz y en el sufrimiento de Jesucristo y de querer morir también como fue mártir su Señor, que fue
que es Jesucristo para nosotros. Y volviendo ya a nuestro tiempo no tan actual, pero sí en los años 1926, volviendo a México, a la persecución religiosa, los obispos mexicanos, cuando se inicia esta fuerte persecución religiosa, en una carta pastoral muy enérgica, protestan unánimes manifestando su decisión de trabajar para que este decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados, lo que les decía yo de la ley Calles, y no cejaremos, decían ellos, hasta verlo conseguido. El presidente Calles de aquel tiempo responde también fríamente a esta carta y les dice: nos hemos limitado, a hacer cumplir las leyes que existen desde el tiempo de la Reforma, desde hace más de medio siglo y otras en 1917, de manera que en 1926 no era nuevo estas reformas anticlericales, sino que ya estaban muy bien diseñadas, incluso antes de Benito Juárez, que es quien inicia todo este borde de persecución con la ley de reforma, la separación Iglesia y Estado, lo que les decía. Naturalmente que mi gobierno, dijo Plutarco Elías Calles en aquel entonces, no piensa siquiera suavizar las reformas y adiciones del Código Penal. Era esto una tolerancia, podíamos nosotros ser tolerantes, decía él, de los liberales frente al fanatismo de los católicos. Ellos pedían a los católicos solamente que obedecieran las leyes sin cuestionar absolutamente nada. A los pocos días, un 31 de julio de 1926, y previa consulta a la Santa Sede, el episcopado ordena la suspensión del culto público en toda la República. Inmediatamente una docena de obispos, entre ellos el arzobispo de México, son sacados bruscamente de sus sedes y sin juicio previo son expulsados del país. Todo esto no sé si lo tenemos en cuenta nosotros, pero hay que estar muy, muy listos, y dice un dicho que aquel que desconoce su historia está condenado a repetirlo. Ojalá que esto no se repita en nuestro país. Por falta de conocimiento, por nuestra ignorancia, podemos tender a los mismos errores y dejar otra vez que la Iglesia se solvente sola, pero no, también tenemos ejemplos para defender a la Iglesia, y esos son los mártires de Cristo Rey. Vamos a ver una cápsula ahora sobre la cruz. ¿Por qué amamos tanto la cruz? Muchos de nuestros hermanos separados dicen que la cruz es un símbolo de muerte. ¿Por qué nosotros adoramos esa cruz? Bueno, la cruz para nosotros se convierte en redención, porque Jesucristo mismo es quien le da este mérito a este signo de la cruz. Vamos a ver esta cápsula y enseguida regresamos con más en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. ¿Por qué la cruz? Un crucifijo colgado al cuello o tenerlo en casa, ¿qué significa? ¿En la Biblia se menciona algo o por qué se debe usar? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La cruz es el símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. La cruz nos enseña quiénes somos. La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu, y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada hacia acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen, la Trinidad que nos ha creado por amor, un destino común, el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña, pues, cuál es nuestra real identidad. La cruz nos recuerda el amor divino. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Pero cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos. El demonio odia la cruz, porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. La cruz es signo de nuestra reconciliación con Dios. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. La cruz
es la señal del cristiano. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros, pero Él no se deja engañar. Por eso advirtió: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Aquí hay una objeción. ¿Qué no dice la Biblia? ¿Maldito el que cuelga del madero? Hay una respuesta sencilla a esto. En todo caso, los malditos que mereceríamos la cruz por nuestros pecados somos nosotros, pero Cristo, el bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación. La cruz, vista con fe, nos salva. Jesús dijo: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente. Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo. Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz, y así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios lo ensalzó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Algunas personas, para confundirnos, nos preguntan: ¿adorarías tú el cuchillo con el que mataron a tu padre? Por supuesto que no. Número 1, porque mi padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en un símbolo de victoria, pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo, con más razón es Santa Cruz. 2. No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. ¿Cómo puede ser la cruz signo de maldito, si nos cura y nos devuelve la paz? 3. La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso, para San Pablo, la cruz es motivo de gloria. Y antes de irnos a la pausa, voy a darles esta frase de Santo Tomás Moro. Escribe en una carta a su hija antes del martirio, le dice: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiera, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor para mí. Esto lo escribe Santo Tomás Moro, una carta a su hija antes del martirio. No tengamos miedo a dar nuestra vida por Cristo, no tengamos miedo a sufrir por Él, porque seguramente seremos coronados en la eternidad con una corona de laureles, una corona de olivo, una palma de olivo. Así que mantengámonos siempre firmes, fieles a la voluntad de Dios, sea la que sea. Nada nos puede pasar si estamos de parte de Dios. Confiemos en eso. Hacemos una pausa, ya la última de este programa. Regresamos para concluir un bloque más y más información aquí en el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Continuamos con más en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Continuando con la historia aquí en México entre los años 1926 y 1929. Por supuesto que la persecución empezó mucho tiempo antes.
y Plutarco Elías Calles la detona en este año de 1926, 3 años. Se le conoce como el corazón de la cristiada, 1926, 1929, 3 años. Pero desde los años 20 ya se venían viendo manifestaciones fuertísimas de cerrar templos, de agredir al clero, de incluso sacar a religiosas de sus conventos. Desde 1920, por supuesto que en los años 30 también continúa este cese de violencia, pero continuaba finalmente. Es de suponer que los callistas en este tiempo de 1926 habrían acogido la suspensión de los cultos religiosos con frialdad e incluso con una cierta satisfacción. Ellos no se esperaban, como tampoco la mayoría de los obispos, la reacción del pueblo cristiano que, al quedar privado de la Eucaristía y de los sacramentos y al ver los altares sin manteles y los sagrarios vacíos, con las puertecillas abiertas, se iban a levantar también contra el gobierno que estaba atentando contra su propia fe. Los obispos mismos de México quedan asombrados del fervor del pueblo que tienen en aquel tiempo. Cuando los callistas les decían a ellos que eran unos ignorantes, que eran unos fanáticos, los obispos, por el contrario, decían: son hombres que verdaderamente saben y conocen su fe, y como saben de su fe, conocen su fe y aman su fe, tienen la posibilidad de defenderla. De manera que la pregunta es para nosotros: tú que me estás escuchando, ¿conoces tu fe? ¿Amas tu fe? Por lo tanto, en el momento, si la respuesta es no a alguna de estas, seguramente cuando llegue una persecución religiosa no vamos a poder levantarnos nosotros para defenderla. ¿Por qué? Porque no la amamos y porque no la conocemos. Nadie puede amar lo que desconoce y nadie puede defender lo que ni siquiera ama ni conoce. Entonces tenemos que tener esta dura tarea de estar conociendo constantemente nuestra fe. El cristero Cecilio Valtierra cuenta aquella experiencia con la elocuencia inigua del pueblo. Dice: se cerró el templo, el sagrario quedó desierto, quedó vacío, ya no está Dios ahí. Se fue a ser huésped de quien gustaba darle posada, ya temiendo ser perjudicado por el gobierno. Ya no se oyó el tañir de las campanas que llamaban al pecador a que vayan a hacer oración. Solo nos quedaba un consuelo, que estaba la puerta del templo abierta y los fieles por la tarde iban a rezar el rosario y a llorar sus culpas. El pueblo estaba de luto. Se acabó la alegría, ya no había bienestar ni tranquilidad. El corazón se sentía oprimido y para contemplar todo esto prohibió el gobierno la reunión en la calle como suele suceder y para cada una persona lo ha hecho delito grave el hacer cualquier tipo de culto religioso. Ya no se podía ni siquiera reunir, ni siquiera orar en comunidad, ni siquiera rezar el Santo Rosario. Todo ya estaba prohibido. Uno de los niños verdaderamente memorables en esta persecución religiosa es José Luis Sánchez del Río, un mártir de Cristo Rey del Universo. Y es con esta cápsula que les dejo para concluir también nuestro programa de este día. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Daniel Félix y a ustedes estar con nosotros. Conozcamos un poco más de José Luis Sánchez del Río a través también de la historia que nos cuentan estos adolescentes del movimiento Cristo Rey. Adolescentes que se semejan mucho en la edad de José Luis Sánchez del Río y que también tienen el deseo de ser como los mártires de Cristo Rey. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. José Sánchez del Río, valiente cristero martirizado a los 14 años de edad. Se trata de un caso conmovedor verdaderamente singular entre los mártires que regaló la cristiada a México y a la Iglesia. José había nacido el 28 de marzo de 1913 en la población de Zaguayo, Michoacán.
José veía a los valientes cristeros que pasaban con sus caballos por la calle de su pueblo. Les escuchaba gritar con gallardía: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! Escuchaban los relatos que contaban los mayores sobre sus hazañas en el campo, en contra de los perseguidores de Cristo. Él también soñaba irse con ellos para defender los derechos de Cristo Rey y su patria. A su mamá, que con corazón se oponía a sus deseos de ir a la lucha debido a su corta edad, José le respondía: «Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora». Con los demás cristeros, José rezaba todas las noches el Santo Rosario a María Santísima antes de acostarse y descansar de la dura jornada. Era una vida de privaciones y sacrificios por amor a Cristo Rey y a su Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. José quedó hecho prisionero, lo condujeron maniatado hacia Cotija. Allí se encontraba el general Callista Guerrero, quien le reprendió por combatir al gobierno. Desde Cotija, José escribió a su mamá esta hermosa carta. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir. Pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que más me mortifica. Antes dile a mis 2 hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame tu bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez. Y tú, recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere. El viernes 10 de febrero de 1928, cerca de las 6 de la tarde, sacaron al valiente niño cristero del templo convertido en prisión para trasladarlo al cuartel. Al acercarse la hora de su sacrificio, los soldados del gobierno comenzaron a desollarle los pies con un cuchillo, creyendo que así José se ablandaría y terminaría pidiendo clemencia a gritos, pero se equivocaron. José, al sentir los tremendos dolores en su propio cuerpo, pensó en Cristo en la cruz y se lo ofrecía todo, gritando: ¡Viva Cristo Rey! A continuación, los soldados lo sacaron a golpes e insultos del cuartel y le obligaron a caminar descalzo con sus pies heridos por las calles empedradas rumbo al cementerio. Su martirio llevaba ya algunas horas, pues pasaban las 11 de la noche cuando llegaron al Camposanto. Los verdugos aún querían hacerlo apostatar de su fe, aplicándole esos bárbaros tormentos, pero no lo lograron. Dios le dio la fortaleza para caminar hacia el sitio de su martirio gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe en medio del asombro y edificación de todos los presentes. Llegados al cementerio, se paró al borde de su propia fosa mientras seguía viroteando a Cristo Rey. Los verdugos acribillaron su cuerpo maltratado a puñaladas hasta que el capitán del escote decidió acabar con todo y con su fusil disparó a la cabeza del mártir, ya que se encontraba derrumbado. Sus últimas palabras fueron: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! El cuerpo del niño mártir cayó en la fosa y quedó ahí sepultado como el de un animal, sin ataúd ni mortaja. Así recibió directamente las paladas de tierra. Eran las 11:30 de la noche del viernes 10 de febrero de 1928. José Luis fue fiel a su conciencia y a su palabra para no traicionar a sus compañeros cristeros, porque la fortaleza de Cristo lo sostuvo durante las duras horas de la prueba. Fue fiel hasta el fin y mereció la corona del martirio porque amaba a Cristo como a su mejor amigo. A más de 80 años de aquellos hechos, todavía se guarda con admiración y orgullo el recuerdo de aquellos héroes y mártires que en los años de la persecución religiosa morían entregando su vida a la fe católica.
Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.